respalda el nuevo intento de reforma a la salud del gobierno Petro, y para analizar lo que se conoce hasta el momento de este articulado que pasa de 130 a 48 artículos, pues vamos a iniciar este debate con el representante de la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero. Buenas tardes. María Camila, muy buenos días, un saludo, buenas tardes ya, un saludo para ti, un saludo para la mesa y para todas las personas que nos oyen en este momento. Sí, Andrea, gracias, representante. Bueno, empecemos de una vez. ¿Cómo le pareció, de lo que ha podido alcanzar a leer, este texto, el nuevo intento del gobierno Petro para presentar la reforma? Pues no, primero que nada te pido excusas, Andrea, un lapsus mío, un saludo nuevamente para ti. Y pues, Andrea, lo que yo estoy viendo, primero me llama la atención la manera en que se radica este texto. Esto me evoca lo que sucedió con la reforma laboral, cuando fue radicada por segunda vez y que fue prácticamente a escondidas. Vemos que el gobierno, en este caso, yo ni siquiera sé si el ministro del Interior, el doctor Cristo, está de acuerdo con la forma en que se radicó. Se supone que el gobierno estaba buscando y que había retrasado la radicación de este proyecto para buscar concertación y acuerdo con distintos actores, y lamentablemente eso no está pasando. Yo he estado viendo por encima de esos 48 artículos que tú estabas mencionando, y la verdad es que con algunos cambios cosméticos, con alguna reorganización y una condensación de varios artículos, tú lo decías, había más de 100 artículos antes, y lo que sucede es que se condensaron esos artículos en unos, prácticamente una tercera parte. Básicamente sigue siendo el mismo texto que se envió en el Senado, en la Comisión Séptima, el semestre pasado. Entonces, yo la verdad creo que el ministro desaprovechó la oportunidad que tenía de concertar, de llegar a acuerdos con distintos actores, y que está tercamente insistiendo en un proyecto o en un texto que ya ha fundido en el Congreso de Colombia. Saludos ahora al representante Alfredo Mondragón del Pacto Histórico. Buenas tardes, representante. ¿Y qué es lo nuevo? ¿En qué se diferencia esta reforma de los anteriores intentos? Bueno, lo que creo que hay que avanzar, lo que considero que se avanza en esta propuesta de proyecto de ley, es que se tienen en cuenta varias recomendaciones que hacen actores incluso que han sido bastante irritantes con la propuesta de reforma a la salud. Esta propuesta, que antes era de 146, 147 artículos, que ahora llega a 48 con la vigencia, pues lo que busca es concretar varios meses de concertación que se han venido dando incluso con varias EPS, en las cuales incluida está la EPS Sura, ya hace varios meses, incluso antes de que tomara la decisión de solicitar salir digamos, del sistema como EPS. Así que lo que estamos buscando es que esas propuestas de concertación, en las cuales se busca una transición concertada, pues pase efectivamente con todas las garantías, y eso se da si el Congreso de la República logra avanzar de manera oportuna en esta reforma a la salud. Está claro que necesitamos una atención primaria en salud que no sea una voluntad caprichosa de las EPS, que aunque las normas se lo exigen, no lo aplican. Esta norma plantea que hayan fuentes de financiación para la atención primaria en salud, para la promoción de la salud, para la prevención de la enfermedad, porque ustedes saben que cuando dejan llevar a la población a la enfermedad, pues se terminan incrementando los gastos, porque atender enfermedades cuesta mucho más que prevenirlas. Pero también es cierto que no es posible que los trabajadores y el personal de la salud sigan atrapados en la precariedad laboral. Son décadas en las cuales han dejado a los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud en la precariedad, 80% en prestaciones de servicios. ¿Y eso para qué es? Para que ellos tengan movilidad laboral, ¿no? Eso es para explotarlos y para que no tengan garantías laborales, para que no tengan realmente dignidad en su oficio. Es muy importante estas fuentes de financiación para garantizar que el aseguramiento financiero no quede en manos de unos privados que básicamente han sido unos barriles sin fondo, ya que siempre están reclamando recursos, no solamente ahora en el gobierno del presidente Petro, sino en todos los gobiernos anteriores. Siempre les falta plata a las EPS, pero son multimillonarias las pérdidas y los desfalcos que han hecho con los recursos públicos, y así cómo va a alcanzar el dinero. Así que hay un acuerdo que la administración de los recursos públicos de la salud sean administrados de manera pública y no por los privados, que ya demostraron que no son capaces. Creo que es importante aprovechar de todas maneras las capacidades que han desarrollado los privados, y por eso dentro de los acuerdos que hay es que las EPS no manejen los recursos, pero sí ayuden al ejercicio de auditoría, que era algo que nos pedían todo el tiempo los que se oponen a la reforma a la salud. Seguramente ahora encontrarán otra razón para tratar de oponerse,
pero nosotros encontraremos toda la argumentación para demostrar que el país necesita un nuevo modelo de salud que garantice el derecho que ya está establecido en la ley estatutaria, la 1751, y lo que necesitamos es desarrollarlo. Y bueno, sí, creo que se abre el debate. Yo creo que generar opiniones sobre suspicacias de cómo ha sido la erradicación, pues bueno, yo no más que eso, yo creo que nos tenemos que dedicar a estudiar de manera detallada la propuesta, los anexos como el concepto que da el Ministerio de Hacienda, el planteamiento que hace la oficina jurídica, y que empiece el debate. Yo espero ahora que la oposición no se termine saliendo del recinto y que se meta el debate de la reforma a la salud. Y ahí es donde vamos a estar pendientes. Voy a leerle algunos comentarios. Paula tiene más preguntas. Dice JP Sandoval, no hay otra manera. Hay que apoyar a nuestro gobierno, que nos dejen avanzar y no les pongan tantos obstáculos por el bien del país. Y dice Edna Ruth Montealegre, definitivamente ese gobierno quiere imponer todo a costa de lo que sea. No le importa sino sus intereses, y nosotros, el pueblo donde quedamos, somos los más importantes y a la vez no. Qué triste. Paula. Sí, representante Forero, la mayor discusión que se dio el año pasado por la primera reforma a la salud que presentó el gobierno Petro era justamente el tema de si continuaban o no las EPS. Sin embargo, pues ya gran parte de las EPS están intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud o incluso presentaron su carta de retiro voluntario. Entonces, ¿cómo quedarían estas prestadoras de salud en este nuevo documento que presenta el gobierno nacional? Pues, Paula, ahí hay una preocupación porque, primero, como tú bien lo señalas, pues la situación que se está viviendo en este momento es distinta a la que teníamos hace algunos meses. Ya hay, por ejemplo, una de las grandes EPS que tiene cerca de 6 millones de afiliados que fue intervenida por parte del gobierno nacional. Me refiero a Sanitas, donde lamentablemente la intervención, en lugar de resolver los problemas, mejorar la atención, lo que ha hecho es agudizar la situación de cartera y adicionalmente empeorar la atención al punto que están cambiando los gestores farmacéuticos por algunos gestores que podríamos calificar casi de garaje, que eso se va a empezar a vivir, doctor Mondragón, a partir del próximo 1 de octubre, sin ninguna justificación clara por parte del señor interventor. Pero dejando eso de lado, cuando uno revisa el texto, y vuelvo a insistir, este es un texto que tiene algunas modificaciones, lo decía Andrea al principio, se redujo el número de artículos, pero es lo mismo. Y aquí lo que vemos es que convierten a las OEPS, que terminen siendo gestoras, en prácticamente auditoras. Unas auditoras bastante costosas porque se habla otra vez de una remuneración del 5% de la unidad de pago por capitación, con la posibilidad de que se incremente en un 3% dependiendo de resultados. Entonces, obviamente eso a nosotros nos parece que es una equivocación. Se les está quitando la obligación que hoy tienen de garantizar el aseguramiento en materia de salud. Esas obligaciones que tienen, y además se desalinean los incentivos, porque básicamente van a tener que hacer una auditoría, pero esa auditoría no va a tener, o no van a tener esas futuras gestoras EPS, los incentivos para una adecuada auditoría previa, concurrente y posterior. Entonces, la verdad, eso me preocupa a mí, y sobre todo porque las otras EPS han dicho que no quieren seguir con esas funciones que tienen el día de hoy. Y además, una cosa, se había dicho que iban a llegar a unos acuerdos, pero si hubiera sido esos acuerdos que está diciendo el doctor Mondragón, porque yo también he hablado con las EPS, he hablado con los distintos actores, yo me imagino que hubieran llegado a erradicar ese texto de la mano de ellos, porque pues era el mensaje que estaba esperando el país, que efectivamente llegaron a un proceso de concertación, algo que no sucedió. A los pacientes, por ejemplo, lamentablemente el ministro otra vez nos invitó, creo que una vez al despacho, pero lamentablemente tampoco tuvo en cuenta sus preocupaciones, que básicamente son las mismas que hemos manifestado de manera recurrente. Y le digo al doctor Alfredo, que pues él sabe que yo he dado los debates tanto en la Comisión Séptima como en la plenaria, pero que si vemos que el gobierno no tiene garantizadas las mayorías, no nos vamos a quedar a hacerle el quórum para que aprueben el proyecto. Obviamente vamos a dar el debate como lo hemos hecho Alfredo, lo he hecho yo siempre, pero tú has visto que el pacto histórico también se salió, por ejemplo, en la discusión del presupuesto, cuando se podía devolver por cuenta de que estaba desfinanciado, y se salieron integrantes del pacto histórico para romper el quórum y que no se pudiera devolver antes del 15 de agosto. Entonces, yo creo que vamos a dar el debate, pero no puede pretender el gobierno, no puede pretender el pacto histórico que nosotros seamos los tontos útiles, que si ellos no son capaces de conseguir los votos en lo que ha sido su coalición de gobierno, nosotros entonces, que estamos en desacuerdo con el proyecto, nos quedemos para hacer los números. ¿Están ustedes de acuerdo con esta nueva iniciativa del gobierno Petro de presentar esta reforma a la salud? ¿Sí o no? Pueden votar ya. Y leo algunos comentarios. Dice Germán Revelo, nada les gusta a estos personajes. Y dice J. Wayne HR, no hay otra salida, necesitamos reforma a la salud. Mauricio. Justamente quería preguntarle sobre
esos comentarios, representante Mondragón, y tienen que ver con los usuarios, quienes finalmente están esperando que la salud tenga una salida, quienes están siendo afectados por el sistema de salud en el país, que es un tema que viene de años atrás. Ustedes tienen un plan B, un plan A, que es pues obviamente la reforma que salga adelante, pero hay un plan B en dado caso que nuevamente se vuelva a hundir la reforma a la salud, y pues quienes finalmente están esperando que pase algo con el sistema de salud en Colombia son los usuarios, los colombianos. ¿Qué decirle a ellos? Mira, el gobierno nacional está haciendo todo el esfuerzo para avanzar en procesos de concertación. Duró casi 2 años intentando, con el proyecto inicial, hacer procesos de concertación y que después fueron desconocidos de un tajo por una mayoría en la Comisión Séptima de Senado, que después varios de ellos se manifestaron sorprendidos supuestamente por los efectos y por los mensajes del gobierno, cuando ellos sabían que las mismas EPS están reclamando de que haya unas condiciones de juego para que ellas puedan seguir participando con el acervo que han tenido en el sistema. Y se ha planteado que es cierto, pero que también el sistema tiene problemas realmente graves y que esos problemas hay que resolverlos. De tal manera que lo que yo considero central en este escenario es decirle al país, se ha aumentado incluso, usted ve en el artículo 48, el último, que habla sobre las disposiciones transitorias, es un artículo bastante robusto porque trata de tomar las consideraciones de varios actores de cómo sería el proceso de transición. Y hay que reseñar que las primeras líneas tienen que ver con la garantía de la atención a la población en los tratamientos. Si de aprobarse esta ley, nadie podrá ser interrumpido sus tratamientos en sus procesos de enfermedades huérfanas, enfermedades crónicas, enfermedades de alto costo, porque tienen que asegurarse y se van a asegurar no solamente los recursos, sino la responsabilidad de estos actores para con la población. También lo decía en otros términos el proyecto de ley anterior, que incluso lo decía claramente, pero los opositores a la reforma se inventaban interpretaciones descabelladas para llenar de miedo a la población. Dice que en ningún caso suspenderán tratamiento, no se negarán cita de especialistas, la gestión farmacéutica. Esto me parece muy importante porque ahora casi que no puedo entrar aquí al programa porque tenía que ir a acompañar a mi madre que tiene casi 75, 76 años y le tengo que ir a buscar la medicina de un sobrino que tengo, que es un sobrino especial que no se vale por sí mismo, y resulta que hace 8 días fui a acompañarla por un medicamento y resulta que decían que no estaban y ya se iba a ir mi mamá rápidamente sin decirle nada. Yo le dije, ¿cómo así? Y cuando hice el intento de hacer un video en esa farmacia, ahí sí me buscaron y decir que no hiciera el video, que ellos me iban a revisar en otro dispensario y resulta que sí encontraron el medicamento. Así que doy un ejemplo mío, es decir, si eso le pasa a la familia a un congresista, ¿cómo le pasará a la cotidianidad a la población? Ahora les quieren echar de manera artificial la culpa al gobierno actual, pero es que esto ha sido el padecimiento que han tenido los colombianos y las colombianas durante décadas, y lo que estamos buscando es una disposición para que funcione lo mejor posible el sistema, que los problemas que han causado durante décadas de malos gobiernos y malas administraciones del sistema de salud, no vamos a tener una pócima mágica para que un día esté en el total deterioro y que el otro día esté toda la tranquilidad, pero sino que estamos buscando unas disposiciones jurídicas para que no les sigan facilitando a estos sectores que han dominado el sistema de salud a que sigan haciendo básicamente fiesta con los recursos de la salud y sin garantizar de manera oportuna los servicios. Así que eso quiero destacar. Yo le quiero decir al país que estén muy atentos a este debate. Hay una carta firmada, yo no me lo estoy inventando. Hay una carta firmada por las EPS que respaldan un proceso de concertación que se había hecho de hace varios meses. Ahí está incluso los representantes de la EPS Sura. Yo no me lo estoy inventando ni me vayan a decir pues que los obligué a firmar. Es un proceso de concertación seria con actores que han sido adversos a la propuesta de reforma, donde el gobierno ha asumido modificaciones en posturas de parte de ellos, pues también porque es un espacio de concertación. Pero yo sé que cualquier propuesta que venga del gobierno del presidente Petro jamás le va a gustar al Centro Democrático ni a Cambio Radical, porque la visión de ellos básicamente es que no le vaya bien a Petro, así le vaya bien al país. A ellos no les interesa bien. A ellos no les interesa que le vaya bien a Petro, de tal manera de que cualquier propuesta pues finalmente le van a poner. Déjeme, representante Mondragón, hacerle esa misma contrapregunta al representante Forero.
¿Es cierto esto? Entonces simplemente lo que se busca desde la oposición es ir en contravía de todo lo que diga Gustavo Petro, no importa que presente una reforma a la salud, una reforma agraria, una reforma política, el tema es hacerle oposición al presidente Gustavo Petro, como lo dice el representante Mondragón. No, Alfredo sabe que no es así, él hace parte de la Comisión Séptima y él ha visto que yo en algunos casos he reconocido, por ejemplo, cuando discutimos la reforma pensional, algunos aspectos positivos que tenía ese proyecto de ley. Pero, pues en este caso, Alfredo, debo decir además que ustedes, y no tú particularmente, pero sí el ministro del ramo, el señor Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que íbamos a tener un piloto de la reforma a la salud. Y ese piloto era el nuevo modelo de salud de los maestros, que ha terminado siendo un desastre. Él nos dijo, no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo el Centro Democrático, lo dijo el propio ministro de Salud del gobierno del doctor Petro, y ha sido un desastre. Aquí, precisamente, en los micrófonos de la W se denunciaron muchos de los ejercicios de improvisación que se estaban adelantando. Entonces, la verdad a mí me parece lamentable que cuando resulta mal un piloto, como está resultando mal el nuevo sistema de salud de los maestros, en lugar de corregir, lo que hagan es que tratan de extenderlo a toda la población colombiana. Es decir, no fueron capaces de hacerse cargo de un subsistema de 800.000 personas y pretenden ahora hacerse cargo de la salud de 50 millones de colombianos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que decir que es importante que la gente lo sepa. En este momento, yo no voy a decir que no tenía problemas el sistema de salud colombiano antes de que llegara Gustavo Petro. Claro que los tenía. Yo voy a decir que era todo perfecto. En general, los sistemas de salud en el mundo tienen problemas y eso en gran parte se debe a que progresivamente la población va envejeciendo, hay una presión tecnológica que implica un incremento de costos en algunos casos y eso hace que siempre haya necesidades prácticamente ilimitadas con recursos limitados y eso obviamente genera unas situaciones de dificultad. Pero dicho eso y diciendo que había problemas antes, también tengo que decir que lamentablemente el gobierno en lugar de tratar de paliar esos problemas, los ha terminado agravando. Nos decía Alfredo que supuestamente está garantizado en el texto que va a haber atención a los pacientes que requieran, por ejemplo, atención que estén en este momento con alguna enfermedad de alto costo. Alfredo, hoy por hoy existe compra centralizada de los medicamentos de hepatitis C crónica y el gobierno era los que tenía que comprar. No los compró oportunamente y la gente, a pesar de que supuestamente está en la ley que tiene que recibir la atención oportuna, no lo hizo porque el gobierno no lo compró, este gobierno. Entonces, yo te digo, la verdad es que una cosa es lo que salga en el papel y otra cosa es la operatividad del sistema. Otra cosa que me parece relevante, Andrea, es el tiempo en que va a entrar en vigencia esta ley. Realmente no va a ser Gustavo Petro el que va a tener que hacerse cargo del nuevo modelo de salud si es que esta ley llega a ser aprobada en el Congreso de Colombia. Sería el próximo gobierno. Es decir, yo creo que es importante que la gente lo sepa. Es mentira que con esta reforma, por ejemplo, se van a resolver los problemas de aquí a lo que termine el gobierno de Gustavo Petro. No, el gobierno tiene que garantizar la atención durante estos 2 años. Va a ser el próximo gobierno el que va a tratar de tener que poner en una operación un sistema que a mi juicio es bastante desarticulado, que fragmenta los recursos de la salud. Uno de los beneficios que tenía nuestro sistema con todas sus problemáticas es que los recursos de la salud estaban relativamente centralizados. Y además, la UPC garantizaba como eficiencias en el sistema porque era una restricción presupuestaria fuerte. Aquí lo que están haciendo es que están partiendo los recursos y a partir de los recursos van a terminar partiendo la atención. Entonces, yo digo esto es por las preocupaciones que tenemos. No nos estamos oponiendo ciegamente a este proyecto. Hemos visto lo que ha pasado en otros lugares del mundo, lo que pasó en Brasil en la década de los 90, lo que está pasando con el gobierno de Andrés López Obrador en el caso de México. Entonces, nosotros, como Alfredo, yo en eso estoy de acuerdo, yo creo que Alfredo tiene buenas intenciones, pero lamentablemente lo que están proponiendo en lugar de resolver los problemas los va a agravar. Yo no creo que el Estado sea un buen administrador de los recursos y lamentablemente pues esta reforma avanza en un proceso de estatización. Entonces eso sería lo que yo tendría que decir. Andrea, yo quiero que haya una mejor prestación de salud para los colombianos, por eso decía que lamento que el ministerio haya desaprovechado la oportunidad que tuvo para concertar con otros actores. Sé que hubo un acuerdo previo el semestre pasado, pero fíjense ustedes que en este momento ASEMI no ha salido a respaldar este proyecto porque se supone que iban a hacer unos cambios que no le hicieron y que finalmente no se dieron. Entonces, yo la verdad lamento que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo haya desaprovechado esta oportunidad e insista tercamente en un proyecto que ya se hundió en el Congreso de Colombia. Representante Mondragón, usted ahorita decía que ustedes, a diferencia de pronto de la vez pasada, esta vez sí consultaron a otros gremios, a otros actores importantes dentro del sistema de salud. Sin embargo, mostremos por favor a esta hora una carta que envían los exministros y exviceministros de salud, quienes reafirman varias preocupaciones de la nueva reforma a la salud. Dicen, falta de claridad en la implementación, posible regresividad de derechos adquiridos, crisis financiera no resuelta y, por último, seguro de salud
salud en riesgo. ¿Ustedes no sería representante fundamental contar con la opinión, con la experiencia de estos, muchos de ellos expertos, doctores en salud, para poder haber presentado este documento? Ellos acá están diciendo que ustedes no los consultaron. ¿Representante? Mira, lo que pasa es que quienes firman esa carta precisamente son aquellos que han estado dirigiendo el sistema de salud y nunca resolvieron. Son los que siempre nos han dejado la crisis financiera que tiene el actual sistema. De tal manera de que yo no sé cómo usted pretende representante, claro, pero son los que han estado ahí y los que conocen, mire, esto nos pasó porque las EPS incumplieron en esto. ¿Tienen de alguna u otra forma una experiencia, ya sea para lo malo como usted lo está diciendo, porque han existido muchos problemas en el pasado, principalmente con las EPS y todo el tema de la corrupción? Eso sí es confirmado, pero ¿no sería importante partir de esa base de errores, por decirlo así, con esos personajes fundamentales y ahí sí ustedes poder escucharlos y entregar su nueva reforma a la salud? ¿Por qué no se escucharon a estos personajes? O sea, lo que usted me está diciendo en la W es que nosotros deberíamos tener en cuenta la opinión de estos malos administradores para poder hacer la propuesta de la reforma, y puede tener usted la razón en la W, claro, de que deberíamos buscar a esos malos administradores que han estado a cargo del sistema de salud, que no resolvieron el problema y no que lo agudizaron, para poder hacer una propuesta. Y la verdad es que nosotros hicimos muchos debates incluso en el proyecto anterior, donde ellos podían llegar, y llegaron y manifestaron sus opiniones y controvirtieron e hicieron propuestas, y básicamente su propuesta era que repitamos el proyecto de ley de la época del estallido social, el proyecto de ley 010, que básicamente era para entregarle más plata a las EPS y establecer por ley básicamente un oligopolio de EPS para que manejara decenas de billones de pesos al año sin resolver los problemas de acceso a la salud. Entonces, yo entiendo que en tu pregunta y tu insistencia en la W sea, ¿por qué no llamaron a esos malos administradores? Porque de pronto esa inteligencia de esos malos administradores nos pueden servir a nosotros para no repetir lo que ellos hicieron. Y puedes tener la razón. Sin embargo, nosotros este proceso ha sido tan amplio que se le ha escuchado a ellos, pero también se le ha escuchado a otros actores, incluso a otros que han sido adversos permanente y que están dentro del sistema asumiendo responsabilidades. Por ejemplo, las EPS. Y en esa dinámica de cómo aprovechamos esas otras experiencias de estos otros actores, pues hemos dicho, a las EPS hoy tienen una huella de malísima administración y de corrupción brutal. Sin embargo, lo que estamos diciendo es cómo se pueden aprovechar ciertas capacidades que han desarrollado. Entonces no puede ser que las EPS sigan manejando la plata, diciendo hacia dónde se va la plata, pero también auditándose, porque ¿de qué sirve que usted maneje los recursos y termine usted misma diciendo si hizo bien o no con los recursos? Eso es lo que pasa actualmente, de tal manera que las EPS no tenían solamente a cargo un 5% por administrar los recursos y un 3% de incentivos, como se proponen en el proyecto, sino que les entregaban el 100% de los recursos anticipadamente. Así que aquí el debate es que algunos decían, ustedes van a ser irresponsables porque no va a haber auditoría. Y le estamos diciendo, sí señor, va a haber auditoría con las mismas EPS que las hacían actualmente. La diferencia es que no van a ser ellos los que definan hacia dónde van los recursos, ni sean los únicos que definan la red de prestadores que se llenaron de recursos para construir sus propias clínicas, a las cuales le mandaban los pacientes los recursos, incluso le pagaban a sobrecostos, se perdían plata y no habían el reconocimiento. En ese sentido, lo que yo creo es que pues es chévere uno poder escuchar a los malos administradores y las malas experiencias, a los que no han resuelto y no han creado la crisis histórica en el sistema de salud. Pero yo creo que también es hora de escuchar a otros actores que a algunos de pronto les parece que no se deben escuchar tanto porque no son técnicos ni especialistas, como a la ciudadanía, a las organizaciones de pacientes, a otros. Y claro que entre ellos tienen controversia, porque hay asociaciones de pacientes que tienen controversia, pero yo creo que el ejercicio del proyecto de ley tiene que servir para eso, para profundizar esa participación, pero para que no siga existiendo una especie de calculada maniobras de retardar los procesos, básicamente porque lo que están buscando es, creo yo, y se acaba de confesar, creo yo, en la intervención del Centro Democrático. Han dicho, es que lo que quieren hacer es lo de López Obrador o lo de Brasil con Lula. Y resulta que, como en Brasil reeligieron a Lula, es decir, le han favorecido, no solamente por el tema de salud, sino por temas de industrialización del país, de recuperación de reforma social. Termino por eso. Cuenta, no digas mentiras. Termino. Lo cierto es que a Lula no lo reeligen
porque solamente por un tema de salud, sino por muchos otros elementos, incluso para tratar de terminar obras inconclusas que no pudo desarrollar el primer gobierno. Pero, por ejemplo, en México no reeligen a López Obrador, pero sí reeligen su propuesta de manera abrumadora con una candidata como es la señora Claudia, no solamente por cierto avance en materia de salud, sino otros temas, por ejemplo, devolverle derechos laborales a la juventud trabajadora y a los trabajadores. Y tal vez ahí está, y con eso termino, tal vez ahí está el problema de los del Centro Democrático. No quieren una reforma a la salud porque saben que tal vez resolvamos los problemas que nos dejaron los gobiernos anteriores y no quieren que eso lo siga o lo califique de manera positiva. Forero, que estaba diciendo que usted estaba diciendo mentiras, porque representante Andrés Forero. Primero, no estaba hablando del gobierno de Lula, Alfredo. Yo dije concretamente el Brasil de los años 90. En ese momento no era presidente Lula. Yo creo que es importante ser precisos en las intervenciones que estamos haciendo. En el caso de México, yo estoy hablando concretamente del tema de salud. Yo no me estaba metiendo con otras disposiciones de Andrés Manuel López Obrador. Y tú, si revisas lo que sucedió, lamentablemente, en lugar de mejorar el sistema de salud mexicano, empeoró. Seguramente hubo otras políticas que sí le gustaron a los mexicanos y por esa razón Andrés Manuel López Obrador pudo poner presidente. No es el caso de lo que estamos viendo aquí en Colombia, donde lamentablemente no solamente el tema de la salud, sino muchos otros están realmente descuadernados. Pero además te digo una cosa que es importante que se aclare, porque nos estaban hablando del tema de los giros directos. Y en el caso de los giros directos, el gobierno ha avanzado mucho sin necesidad de la reforma. Y la verdad es que decían que con los giros directos prácticamente se iban a resolver todos los problemas de necesidad de liquidez. ¿Quién lo decía? Pues los decía. Eso es una mentira. Lo decía el presidente. El presidente decía que se podían resolver muchos de los problemas con el tema del giro directo. Te puedo mostrar un montón de trinos del presidente hablando del giro directo y diciendo que con eso ya no iba a haber administración por parte de la CPS y que con esa pues, se iban a llegarle los recursos rápidamente. De hecho, yo creo que estuviste el 20 de julio. El 20 de julio el presidente dijo que supuestamente estaba desbordado, mejor dicho, estaba haciendo apalancado todo el sistema económico colombiano por el gasto en salud, porque supuestamente estaba llegando la plata de manera más directa a las clínicas y hospitales. Entonces, claro que lo ha dicho el presidente. Y fíjate que los propios gremios de hospitales y clínicas hoy están preocupados porque a pesar del giro directo que se ha universalizado un poco más, lamentablemente sigue habiendo problemas de escasez de recursos. Entonces, yo quiero dejar un par de reflexiones como para el final. Y es, en primer lugar, esta es una reforma que no logró concertación. El ministro desaprovechó un tiempo muy valioso que pudo haber logrado o pudo haber destinado a lograr concertación y acuerdos con distintos actores y que no lo hizo. Y prueba de eso es que no quiso radicar esa reforma acompañada de pacientes, médicos y académicos, sino que lo hizo prácticamente a escondidas. Cuando uno revisa el texto por encima, uno se da cuenta que sigue siendo básicamente el mismo proyecto de antes. Hay un proceso que avanza en la estatización de la salud. Adicionalmente, pues hablan del tema de los centros de atención primaria de salud. Nosotros podemos estar de acuerdo en general con el tema de la atención primaria de salud, pero aquí le están dando una serie de funciones que creemos que no van a poder cumplir. Adicionalmente, otra vez hay problemáticas porque no se sabe si va a haber contratos o solamente va a haber acuerdos de voluntades. La ADRES va a ser una entidad sumamente grande, están desalineados los incentivos para que hagan una buena auditoría las EPS, que van a ser las futuras gestoras, y la verdad es que sentimos que se fragmentan los recursos de la salud, y al fragmentarse los recursos de la salud se fragmenta la atención, y por eso consideramos, que no es porque la haya presentado Petro, sino porque consideramos que en lugar de resolver los problemas de la salud nos agrava, que nosotros nos ponemos a este proyecto. Miren, una pregunta final y les pido el favor que seamos muy concretos, representantes, de cara a lo que viene. ¿Qué pasa si esta reforma no hace su trámite y no es aprobada en el Congreso de la República? ¿Qué puede pasar con el sistema de salud? Muy brevemente, representante Mondragón. Mira, yo primero quiero decir con toda claridad es que las reacciones inmediatas que tiene la oposición contra el proyecto de reforma a la salud y las otras iniciativas legislativas del gobierno es que finalmente ellos creen que con esas propuestas le va bien al país. Pero si le va bien al país, entonces le va bien a Petro. Y como ellos no quieren que le vaya bien a Petro, entonces se van a oponer a todo, así le sirva al país. Así que yo no descarto ni me sorprende de que el Centro Democrático y Cambio Radical mañana estén buscando con cualquier tipo de argucia para tratar o de socavar quórum o de impedir el avance del debate. Pero lo que yo sí creo es que definitivamente el país requiere una propuesta que sea discutida, que sea seguramente mejorada, como se plantea en todo momento, y la verdad es que yo creo que estamos esperando ya en minutos que pues, empiece el debate de la reforma a la salud y que nosotros podamos avanzar en este debate y que sea de manera oportuna. Qué pena que
Olvido la pregunta que me hiciste. Muy puntuales. ¿Qué pasa si no se hace el trámite de la reforma y no se aprueba la reforma de la salud en el Congreso? Yo creo que hay un cálculo perverso de parte de la oposición política y es querernos llevar a una situación de emergencia sanitaria. Yo creo que si el país y el Congreso no logra una reforma oportuna para que se resuelvan los grandes problemas financieros que hay en el sistema de salud porque se han robado los recursos y lo han mal administrado. En eso deberían escuchar al ministro Jaramillo y a otros actores que manifiestan que solamente en un año se robaron más de 6 billones de pesos y que después lo que dicen es que las normas actuales le facilitan para que estén utilizando los recursos actuales para deudas anteriores cuando anteriormente también le han dado recursos. ¿Ya? Entonces tenemos un sistema que les favorece a ellos, a los privados, hacer lo que quieren con los recursos. Y creo yo que nos quieren llevar, y eso es muy peligroso, a una emergencia sanitaria de una situación gravísima por no darle instrumentos jurídicos al gobierno a poder resolver los temas. Y yo creo que si nos lleva a una situación de no avanzar en esta reforma y llevar una emergencia sanitaria, pues el gobierno les va a tocar que en una situación de emergencia poderle darle las soluciones al país porque el gobierno no puede quedar quieto. ¿Cuál sería esa situación de emergencia que podría plantear el gobierno? ¿Me lo preguntan a mí? Sí. Bueno, como ustedes dicen, hoy la estructura, digamos, de gestión financiera está entregada a las EPS, unos privados que se han llevado los recursos para negocios, al parecer particulares, y no financian de manera oportuna lo que les corresponden con los operadores, con los prestadores, con los proveedores. Tenemos nosotros una situación supremamente calamitosa de EPS y gestores farmacéuticos que le están negando los medicamentos a la población para que termine la población hablando en contra del gobierno. ¿Vieron ustedes el video del superintendente que fue a un dispensario en Santander y básicamente sí tenían los medicamentos y los pañales, pero lo escondían básicamente para que hablaran en contra del gobierno? Y fue lo que me pasó a mí hace unos días. En una farmacia donde decían que no habían los medicamentos para mi sobrino, que es un niño especial, y hacen ir a mi madre de 75 años y resulta que cuando voy a hacer un video, entonces ahí se aparecen. Entonces yo creo que esas situaciones se pueden incrementar y pueden llevar a una crisis sanitaria. Las autoridades, pero mire, dice Alba Mensa, Andrea, le está dando mucho tiempo a Mondragón y poco a Forero, eso no es equitativo. No, pues por supuesto también. Representante Andrés Forero, ¿qué pasa entonces si no se aprueba esta reforma? ¿Cuál es el futuro del sistema de salud en Colombia? No, pues mira, veo otra vez que están pues casi utilizando una narrativa de chantaje. Es que si no se aprueba va a haber una crisis sanitaria. Yo creo que va a haber una crisis sanitaria con o sin reforma. Me va a decir además por qué, Alfredo. Yo creo que es importante que la gente sepa lo que está pasando con el texto que radicaron y los tiempos de entrada en vigencia. Esta reforma no va a ser aplicada por el gobierno de Gustavo Petro, según lo que está diciendo el texto. Dicen que las gestoras farmacéuticas, o sea, las EPS, que van a ser las gestoras de salud y vida, supuestamente tienen 2 años para transformarse. Es decir, realmente va a entrar en aplicación la reforma en 2 años, cuando Gustavo Petro no sea presidente. Es decir, lo que suceda de aquí a que entre en vigencia esa reforma, pues realmente es responsabilidad del gobierno. Y nosotros hemos venido denunciando lo que ha pasado, Alfredo. Yo te estaba poniendo un ejemplo concreto de una compra que tenía que haber hecho el gobierno nacional de medicamentos, que eran los de hepatitis C crónica, y no la hizo oportunamente. Es la segunda vez. Yo lo había anunciado el año pasado y otra vez lo hicieron, y cerca de 500 personas vieron retrasado el inicio de su procedimiento porque lamentablemente el gobierno no hizo lo que tenía que estar haciendo, que es cumplir con sus obligaciones actuales, por estar pensando en esta reforma que realmente no resuelve los problemas. Y vuelvo a insistir, no los van a resolver durante este gobierno. Lo que pase con o sin reforma va a ser responsabilidad del gobierno de Gustavo Petro, que además hay que decir, hoy por hoy maneja la salud de prácticamente el 50% de los colombianos a través de EPS que están intervenidas. Más o menos 25 millones de colombianos están en EPS intervenidas, y esas EPS intervenidas, en lugar de estar mejorando después de la intervención, se están empeorando. Ha pasado con Sanitas, ha pasado con Sabia Salud, ha pasado con Famisanar, etcétera, etcétera. Entonces, si se presenta eso que está diciendo Alfredo, que puede ser una crisis sanitaria, la crisis sanitaria va a ser responsabilidad de este gobierno. Está retrasando pagos de presupuestos máximos, Alfredo. No ha pagado lo que se comprometió de los ajustes del año 2022, pero además me respondió el Ministerio de Hacienda que no tiene recursos para pagar presupuestos máximos desde julio a diciembre de este año. Con eso se pone en riesgo la vida de personas que tienen enfermedades de alto costo. Entonces,
Yo la verdad a veces creo entonces que es una cortina de humo del gobierno para tratar de decir que si le hunden esa reforma va a haber una crisis sanitaria inducida por ellos mismos. Pues este es el abreboca, Paula, Mauricio, de lo que va a pasar en el Congreso de la República. Por supuesto se radicó en Cámara, pero muchos dicen que la prueba de fuego va a ser la Comisión Séptima del Senado, donde finalmente hace 5 meses se hundió en tercer debate la reforma a la salud. Queremos escuchar los dos puntos de vista. Representante Andrés Forero del Centro Democrático, gracias por habernos acompañado. Andrea, un saludo para ti, un saludo para Paula, para el resto de la mesa y para todas las personas que nos ven y para el representante Mondragón. Representante Alfredo Mondragón del Pacto Histórico, gracias. A ustedes muchas gracias y le pido a la oposición del Centro Democrático no se sigan oponiendo a ciegas. Muchas gracias. No es a ciegas. Sí.